Administración de alto rendimiento es uno de esos libros que, aunque fue escrito hace años, sigue siendo considerado una referencia fundamental para líderes, emprendedores, gerentes y cualquier persona que quiera entender cómo construir equipos realmente eficientes. Y probablemente eso ocurra porque el libro no está lleno de teoría vacía ni frases motivacionales superficiales. Está escrito desde la experiencia real. El autor, Andrew Grove, fue uno de los líderes más importantes de Intel y tuvo un papel clave en convertir la empresa en una de las compañías tecnológicas más influyentes del mundo. Y justamente por eso, gran parte del libro se siente extremadamente práctico. No habla solamente de liderazgo ideal. Habla de productividad real. Procesos. Decisiones. Equipos. Resultados. Y cómo administrar personas de manera eficiente sin perder claridad ni dirección. Una de las primeras ideas importantes que transmite el libro es que el trabajo de un gerente no consiste simplemente en estar ocupado. Consiste en generar resultados a través de otras personas. Y sinceramente, esta diferencia cambia completamente la perspectiva sobre liderazgo. Porque muchas personas asocian liderazgo con autoridad o control. Pero Andrew Grove plantea algo distinto. El verdadero valor de un líder está en multiplicar el rendimiento de un equipo. Y justamente ahí aparece uno de los conceptos más importantes de todo el libro. El output. Es decir, el resultado final producido. Según Grove, el rendimiento de un gerente no se mide solamente por lo que hace personalmente, sino por el impacto que genera en el rendimiento colectivo. Y probablemente esa sea una de las ideas más poderosas de todo el libro. Porque obliga a pensar liderazgo de una manera mucho más estratégica. No solamente trabajar más, sino lograr que todo el sistema funcione mejor. Otra parte muy interesante del libro es cómo Grove compara la administración con procesos de producción industrial. Y aunque pueda sonar técnico al principio, la lógica detrás es muy clara. En una fábrica, cualquier pequeño problema en una parte del proceso puede afectar todo el resultado final. Lo mismo ocurre en empresas y equipos. Un cuello de botella. Mala comunicación. Procesos ineficientes. Falta de claridad. Todo eso reduce rendimiento general. Entonces el libro insiste muchísimo en identificar qué cosas limitan realmente la productividad de un sistema. Y sinceramente, esto aplica muchísimo más allá de empresas gigantes. Aplica también a proyectos pequeños, equipos reducidos e incluso organización personal. Otra enseñanza muy importante es la necesidad de medir resultados. Porque Andrew Grove insiste bastante en algo fundamental. Lo que no se mide correctamente suele ser difícil de mejorar. Y esta idea probablemente resulte muy familiar hoy en ambientes empresariales modernos. Pero cuando el libro fue escrito, muchas de estas prácticas todavía no estaban tan extendidas. Grove explica cómo los líderes necesitan desarrollar indicadores claros para entender si un equipo realmente está avanzando o no. Y sinceramente, esto evita muchísimos problemas. Porque muchas veces las personas trabajan muchísimo, pero sin claridad sobre qué resultados concretos están generando. Otra historia interesante que aparece relacionada con Intel tiene que ver con la velocidad de cambio en la industria tecnológica. La empresa enfrentaba constantemente desafíos enormes. Competencia. Cambios tecnológicos. Decisiones rápidas. Presión constante. Y justamente ahí Grove desarrolló gran parte de su filosofía. Las empresas que sobreviven no son necesariamente las más grandes, sino las que aprenden y se adaptan más rápido. Y probablemente esta enseñanza siga siendo todavía más válida hoy. Porque el mundo cambia constantemente. Tecnología. Mercados. Herramientas. Modelos de trabajo. Entonces la capacidad de adaptación se vuelve una ventaja enorme. Otra enseñanza muy fuerte del libro es el valor de las reuniones bien utilizadas. Y sinceramente, esta parte probablemente interese muchísimo a cualquier persona que haya sufrido reuniones eternas sin sentido. Porque Grove deja bastante claro que las reuniones no deberían ser pérdida de tiempo. Deberían ser herramientas estratégicas. Para tomar decisiones. Resolver problemas.
Compartir información. Coordinar equipos. Y probablemente esta idea parezca obvia, hasta que observas cuántas organizaciones desperdician horas enteras en reuniones poco claras o improductivas. El libro explica distintos tipos de reuniones y cómo utilizarlas correctamente. Reuniones individuales. Reuniones de planificación. Reuniones operativas. Reuniones de toma de decisiones. Y el mensaje central es bastante claro. El tiempo de un equipo es demasiado valioso para utilizarlo sin propósito definido. Otra enseñanza muy importante es la relación entre motivación y desempeño. Porque Grove entendía algo fundamental. Las personas no trabajan bien únicamente por obligación. Necesitan claridad, propósito, reconocimiento y sentir que su trabajo tiene impacto. Entonces el libro insiste bastante en la importancia de construir ambientes donde las personas puedan desarrollarse y mejorar. Y sinceramente, esto probablemente explique por qué algunos equipos funcionan muchísimo mejor que otros incluso teniendo recursos similares. Porque el rendimiento humano no depende solamente de capacidad técnica. También depende muchísimo de liderazgo y cultura. Otra parte muy interesante es cómo Andrew Grove habla sobre entrenamiento y desarrollo de personas. Porque muchos líderes cometen un error bastante común. Creen que enseñar o entrenar consume demasiado tiempo. Pero Grove plantea exactamente lo contrario. Capacitar personas correctamente multiplica el rendimiento futuro del equipo. Y probablemente esta sea una de las inversiones más rentables que puede hacer cualquier organización. Porque un equipo bien entrenado toma mejores decisiones. Comete menos errores. Y funciona con más autonomía. Otra historia importante relacionada con Intel tiene que ver con la cultura de exigencia y aprendizaje continuo. La empresa operaba en un entorno extremadamente competitivo, donde quedarse quieto significaba quedarse atrás rápidamente. Entonces Grove impulsó muchísimo la idea de mejora constante. Aprender rápido. Resolver rápido. Adaptarse rápido. Y sinceramente, esa mentalidad probablemente haya sido una de las claves del crecimiento de la compañía. Otra enseñanza muy poderosa del libro es el concepto de apalancamiento gerencial. Y esta idea es fundamental. Grove explica que ciertas acciones de un líder pueden generar impacto enorme en muchas personas al mismo tiempo. Por ejemplo, una buena decisión estratégica, un entrenamiento efectivo, una mejora de proceso, o una contratación correcta. Entonces el objetivo no debería ser simplemente trabajar más horas, sino identificar actividades que generen mayor impacto colectivo. Y probablemente esto cambie muchísimo la manera de entender productividad. Porque no todo el trabajo tiene el mismo valor estratégico. Otra parte muy importante es cómo el libro habla sobre delegar. Y sinceramente, esta es una dificultad enorme para muchísimos líderes. Porque delegar correctamente requiere confianza, claridad y seguimiento adecuado. Muchas personas sienten que hacer todo personalmente garantiza mejores resultados. Pero el problema es que eso limita completamente el crecimiento. Entonces Grove insiste bastante en desarrollar personas capaces de asumir responsabilidades reales. Y probablemente eso sea una de las diferencias más grandes entre un equipo dependiente y uno de alto rendimiento. Otra enseñanza muy interesante es cómo manejar evaluación de desempeño. Porque el libro deja bastante claro que evaluar personas no debería ser únicamente criticar errores. Debería servir para mejorar rendimiento y desarrollo. Y esto requiere conversaciones honestas, objetivas y claras. No simplemente comentarios vagos. Otra parte muy poderosa es cómo Andrew Grove habla sobre la importancia de la claridad. Porque muchísimos problemas organizacionales aparecen por mala comunicación. Personas que no entienden prioridades. Objetivos poco claros. Expectativas ambiguas. Entonces el libro insiste muchísimo en comunicar de manera directa y específica. Y sinceramente, esta habilidad probablemente sea una de las más importantes para cualquier líder. Otra historia interesante relacionada con Intel tiene que ver con decisiones difíciles tomadas durante momentos de incertidumbre.
Grove explica cómo muchas veces las empresas deben adaptarse incluso cuando eso implica abandonar modelos antiguos que antes funcionaban. Y probablemente esta enseñanza sea extremadamente importante hoy. Porque muchísimas personas y organizaciones se aferran demasiado al pasado por miedo al cambio. Mientras que la capacidad de evolucionar suele determinar quién avanza y quién queda atrás. Otra enseñanza fuerte es cómo manejar prioridades. Porque el tiempo y la energía siempre son limitados. Entonces Grove insiste bastante en identificar qué actividades realmente generan mayor impacto. Y sinceramente, esto probablemente sea aplicable incluso fuera del mundo empresarial. Porque muchísimas personas viven ocupadas todo el tiempo, pero no necesariamente avanzando en cosas importantes. Otra parte interesante es cómo el libro habla sobre toma de decisiones. Porque muchas veces los líderes retrasan decisiones esperando información perfecta. Pero Grove entendía algo importante. En ambientes dinámicos, esperar demasiado también puede convertirse en un error. Entonces el libro transmite mucho la idea de decidir con suficiente información, pero sin paralizarse buscando certeza absoluta. Y probablemente eso siga siendo muy relevante hoy. Otra enseñanza muy importante es cómo construir responsabilidad dentro de un equipo. Porque los equipos de alto rendimiento no funcionan únicamente por supervisión constante. Funcionan porque las personas entienden objetivos, responsabilidades y estándares. Y sinceramente, esto requiere cultura organizacional fuerte. Otra parte muy interesante es cómo Grove explica que un líder también debe aprender constantemente. Porque muchas personas llegan a posiciones de liderazgo y dejan de evolucionar. Mientras que los mejores líderes suelen mantenerse abiertos al aprendizaje, adaptación y mejora continua. Y probablemente eso sea una de las claves más importantes del liderazgo moderno. Otra historia relevante del libro tiene relación con la transformación de Intel desde una empresa enfocada en memorias hacia microprocesadores. Y esta decisión fue enorme. Implicaba cambiar completamente dirección estratégica. Pero justamente esa capacidad de adaptación terminó siendo decisiva para el crecimiento futuro de la compañía. Y probablemente esta historia deje una enseñanza muy poderosa. A veces avanzar requiere abandonar incluso cosas que antes funcionaban bien. Otra enseñanza fuerte es cómo el libro diferencia actividad de productividad real. Porque muchas personas parecen extremadamente ocupadas, pero generan poco impacto verdadero. Mientras que otras logran enormes resultados enfocándose correctamente. Y sinceramente, esta diferencia probablemente sea cada vez más importante en un mundo lleno de distracciones constantes. Otra parte muy importante es la relación entre liderazgo y ejemplo. Porque Grove deja bastante claro que los equipos observan muchísimo más las acciones que los discursos. Entonces un líder que exige organización pero vive desordenado. O pide compromiso mientras actúa con indiferencia. Termina debilitando completamente la cultura del equipo. Y probablemente esto aplique en cualquier entorno humano. Otra enseñanza poderosa es cómo el libro habla sobre construir sistemas sostenibles. No depender únicamente de personas extraordinarias, sino crear procesos claros que permitan mantener rendimiento consistente. Y sinceramente, esto probablemente explique por qué algunas organizaciones crecen de manera sólida mientras otras dependen demasiado de individuos específicos. Otra parte interesante es cómo Grove veía los problemas. No como algo que debía ocultarse, sino como información útil para mejorar. Y esta mentalidad puede transformar muchísimo cualquier equipo. Porque cuando las personas tienen miedo constante a reconocer errores, los problemas suelen empeorar silenciosamente. Mientras que culturas abiertas al aprendizaje mejoran muchísimo más rápido. Otra enseñanza importante es el valor de la preparación. Porque muchas decisiones empresariales importantes no se improvisan. Requieren análisis, datos y comprensión profunda del contexto. Y Grove insistía muchísimo en esto. Otra parte muy poderosa del libro es cómo redefine el rol del gerente. No como alguien que simplemente controla, sino como alguien que crea condiciones para que otras personas rindan mejor. Y probablemente esa sea una de las definiciones más modernas e inteligentes de liderazgo. Porque el verdadero liderazgo no consiste solamente en destacar individualmente,
consiste en potenciar capacidades colectivas. En el fondo, administración de alto rendimiento habla sobre productividad, liderazgo, estrategia y construcción de equipos eficientes desde una perspectiva extremadamente práctica. No desde teorías idealizadas, sino desde experiencia real en uno de los entornos empresariales más competitivos del mundo. Y probablemente esa sea la razón por la que sigue siendo un libro tan influyente después de tantos años. Porque muchas de sus enseñanzas siguen siendo completamente aplicables hoy. Claridad. Disciplina. Aprendizaje. Adaptación. Y enfoque en resultados reales. Y probablemente esa combinación siga siendo esencial para cualquier persona que quiera liderar o construir algo importante. Y bueno, hasta aquí llega este resumen de administración de alto rendimiento. Gracias por haberte quedado escuchando hasta el final. Espero que alguna de las ideas, estrategias o reflexiones de este libro te haya ayudado a mirar el liderazgo, la productividad y el trabajo en equipo desde una perspectiva diferente. Muchas veces las personas creen que liderar consiste únicamente en dar instrucciones o trabajar más que los demás. Pero el verdadero liderazgo suele aparecer cuando una persona logra ayudar a otros a crecer, mejorar y rendir al máximo de sus capacidades. Recuerda que construir grandes resultados rara vez depende de una sola acción extraordinaria. Normalmente depende de pequeñas mejoras constantes, buenas decisiones repetidas, y la capacidad de adaptarse y seguir aprendiendo incluso en momentos difíciles. Y quizás una de las habilidades más valiosas hoy no sea solamente trabajar duro, sino aprender a construir sistemas, equipos y hábitos que permitan crecer de manera sostenible a largo plazo. Si te gustó este audiolibro, también te recomiendo The Hard Thing About Hard Things, Good to Great, los primeros 90 días o Measure What Matters, porque todos exploran desde distintas perspectivas temas relacionados con liderazgo, estrategia, productividad y construcción de organizaciones de alto rendimiento. Gracias nuevamente por escuchar, y nos vemos en el próximo resumen.